¿Estás? Buen día, bueno, muy buenos días a todos. Ahí te abrimos un poquito el panorama. Sí, el escenario. Sí, sí. Bueno, en realidad es que voy a ir un poco con la conferencia magistral que estuvo dictando el presidente electo en la UNAM, Sí. Alberto Fernández, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde él plantea algo sumamente interesante, que es un viraje en el eje de importancia en el continente, ¿no? Sí. Él habla justamente sobre hacer un foco en trabajar sobre lo que es la igualdad, que hoy por hoy en Latinoamérica es uno de los factores que hoy están provocando incluso despertar de gran parte de la ciudadanía, ¿no? De las sociedades que están poniendo un alto, digamos, a un modelo que plantea un crecimiento o un desarrollo por afuera de una matriz igualitaria. Y construir una democracia en esa línea, ¿no? Para garantizar justamente el tema de la libertad y derechos para todos, ¿no? Cuando se conculcan derechos es cuando no existe progreso de las sociedades. Y México, el hincapié que va a hacer es que México siempre estuvo mirando hacia el norte, y desde que llega AMLO, del Andrés Manuel López Obrador, empieza a mirar al sur. Entonces, cuando él dice, no es casual que mi primera salida como presidente electo sea México, está dando geopolíticamente toda una visión y un tinte hacia dónde va a estar reforzando su posicionamiento, digamos, en sus relaciones bilaterales y en materia de cooperación técnica y comercial argentina, ¿no? Con el mundo. Pese a ello, fíjense que hoy nuestro país está un poco compelido, si se quiere, por una situación de endeudamiento heredada de la gestión, bueno, ya está finiquitada prácticamente, de la gestión de esta presidencial actual. El endeudamiento internacional hace que necesariamente tengamos que continuar un diálogo abierto con los Estados Unidos. Tal es así que es de público conocimiento de los tweets y los mensajes que se han intercambiado y los llamadas telefónicas con Trump. Ahora, vamos un poquito, ¿qué es lo que está pasando hoy en los Estados Unidos? En el afán justamente de querer proteger la industria siderúrgica, todo lo que es la industria vinculada al acero, estuvo aumentando la importación a determinados aranceles para reactivar y generar, digamos, un crecimiento económico en ese sector. Acá tenemos esta guerra comercial que se está provocando, porque hay una guerra que literalmente se provoca entre los Estados Unidos y China, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de esta guerra? Y porque estamos hablando que China es uno de los principales productores de acero. Estamos hablando que produce el 54% de la producción de acero mundial, y Estados Unidos solamente produce el 5%. Ese aumento de aranceles provoca, por un lado, perdedores y ganadores. En el caso de el propio consumidor, digamos el consumidor interno, que aquellos que consumen y que se valen de productos chinos para su vida cotidiana y también para poder producir, al sufrir ese aumento, digamos, de precios, en la adquisición de precios, digamos, de origen chino, automáticamente eso repercute en el mercado interno de manera negativa. Hoy por hoy la guerra que se está levantando con China y los Estados Unidos está provocando un desplome de ventas del orden del 55%, porque han disminuido 25% las exportaciones de China a los Estados Unidos. Beneficiarios, automáticamente aumentaron ventas en la Unión Europea, México y Taiwán, porque tuvo que haber un viraje de esos bienes, esos productos en general. Estoy hablando de China hacia el resto del mundo. Entonces, fíjense como los mismos Estados Unidos, con esto quiero dar esta nota de color. Sí. El propio Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Busca el beneficio de las empresas siderúrgicas, digamos, de origen americano, y los propios empleados, ¿no? Sí. O sea, es importante trabajar justamente, más allá de que para la propia digamos, administración de Trump es un desafío muy importante, porque les va a convenir a ellos a nivel precios importar ciertos bienes de China. Lo cierto es que si no se trabaja en la protección de determinados rubros que requieren la presencia clave del Estado para que se impulsen ciertos nichos industriales y de desarrollo, no hay trabajo genuino americano. Entonces, esta visión que está teniendo el propio Estados Unidos de protección hacia adentro, la vemos replicada en diferentes países. Por eso, este nuevo mover que está sucediendo también en Latinoamérica, bueno, tenemos con el caso de México, sin mucho, digamos, viajar en el tiempo, en la distancia, el caso de Chile, lo que ha sucedido actualmente y lo que sigue sucediendo, hace que este despertar de las sociedades latinoamericanas en su conjunto estén hablando un poco de esta visión que plantea
que plantea Alberto Fernández, donde hay que trabajar en un continente más igualitario, en una construcción de la democracia que garantice derechos para todos. El propio Estados Unidos está desarrollando políticas de protección hacia nichos que requieren una presencia clave estatal. Y a pesar de que eso termine perjudicando el comercio con ciertos, digamos, países tan colosos como el caso de China. Claro. Ahora, hay un dato, quiero agregar lo último, Sí. hay un dato interesante que Fernández dice. Él en un momento dice, hay que terminar con la desigualdad, ¿no?, del continente, y tenemos que vivir en un mundo globalizado, por supuesto, porque vivimos en la globalización, nos atraviesa, pero ¿cómo hay que trabajar? Con la regionalización. Dice, vamos a empezar a mirar Europa. ¿Qué hizo Europa? ¿Qué hizo la Unión Europea? Creó economías regionales, y esto lo venimos desarrollando hace mucho tiempo, ¿no? El trabajo mancomunado regional, con la fortaleza en determinados nichos productivos, hace que al momento de lograr un flujo comercial, sea de un sector regional y quizás sea más valedero, si se quiere, más ágil el proceso de exportación o de puentes comerciales y de cooperación también entre regiones que a veces entre países. Y de alguna manera se fortalece ese núcleo, digamos, productivo dentro de un país. Es que claramente, Gretel, a ver, el gobierno acá planteó una liberalización de los mercados, una apertura de la frontera, que entre cualquier cosa. Estamos importando naranjas, cosas, ¿viste? Sí. Cosas que producimos nosotros. Cuando el mundo va al revés, se están matando China y Estados Unidos por los aranceles. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, anda a meter, cuando dice, no, porque los países europeos, anda a meter un producto en Francia, o anda a meter un producto en Japón. ¿Viste? No es tan fácil. Ahora, digo, ¿cómo ves vos el nuevo escenario? ¿Cómo se está conformando? A ver, si imaginemos que lo que va a ser la foto de la asunción de Alberto, con Vladimir Putin, sin Jair Bolsonaro, ¿sí? Que eso me parece que va a hablar mucho también de esto que vos estás hablando también, ¿no? De cómo hacer fuerte el bloque regional, ¿sí? Y tratar de ver también hacia dónde va el mundo. Y me parece, ¿qué pensás? Por eso te lo traigo, ¿no? ¿Qué pensás de esta posible foto con Putin y sin Bolsonaro? Bueno, a ver, acá, más allá digamos, de quienes están presentes o no en la asunción o en determinados hechos, hay una tradición y una historia que Argentina, digamos, siempre estuvo ligada y se vale, digamos, es una reciprocidad con Brasil, y yo me refiero a términos comerciales, ¿no? Sí. Obviamente a nivel idiosincrasia y a nivel desigualdad estructural de la sociedad, ahí nos diferencia sustancialmente, más allá de ese gobierno. O sea, el tema de la desigualdad ya es prácticamente histórico en Brasil. Hay una gran fragmentación de la sociedad en términos justamente de coeficiente de Gini. Hay mucha diferencia entre aquellos que tienen mayores niveles de ingreso, los que están en la cúpula y los que están en la base. ¿Más que en Argentina? Y siempre estuvo esa desigualdad estructural. Mirá. Sí, por supuesto, sí, por supuesto, sí. Brasil se jacta de tener un gran crecimiento, digamos, indicadores determinados, pero uno recorre estados de Brasil y hay una situación de miseria estructural que es difícil, digamos, ascender socialmente. Ese es el tema, ascender socialmente. Entonces, a veces los crecimientos de los países se dan a costa de... creo que, amén, digamos, de esa nota, digamos, de color que es sustancial, que nos distingue respecto al interno de la propia sociedad brasilera, lo cierto es que en el plano económico necesitamos mantener ese escenario de complementariedad y fortalecer en el trabajo del Mercosur. Sin Brasil no hay Mercosur. Claro. Realmente es, digamos, el que tiene el liderazgo en la región, por una cuestión también de composición de la población, lo que aporta, lo que genera en materia, digamos, en rubro de PBI, digamos, esto estoy hablando de algo que es básico, pero tiene que ver con una Argentina que tiene que superar las diferencias de lo que sucede adentro, puertas adentro de un país, y trabajar en el plano comercial. Ahí es donde nosotros tenemos que ser bien fríos, estratégicos en plantear, trabajar puntualmente en una política a nivel supranacional de marco comunitario que siempre estuvo ausente, porque hoy fíjense que Mercosur es una simple unión aduanera imperfecta, hay cantidad de excepciones al arancel externo común, no se ha fijado una política comunitaria en materia de seguridad, recién en materia educativa, que está con el tema de los avales directos de títulos universitarios para que puedan estar digamos, funcionando y operando en el resto del Mercosur, pero hay muchas cuestiones pendientes, porque se ha avanzado quizás muy, digamos, someramente en el plano comercial,
pero todavía no se avanzó en el plano político, y ahí entra a jugar el Parlasur. O sea, no tenemos un parlamento fortalecido, claro, es verdad, como sí tenemos el Parlamento Europeo. Nosotros recordemos que apenas asume Mauricio Macri, hay elección directa de parlamentarios, y siempre fue una promesa que para enero, febrero del 16 se iba a terminar instrumentando, digamos, el presupuesto, tanto para la dotación de parlamentarios como para el cuerpo de asesores, bueno, en fin, para que pueda funcionar de manera independiente. Nunca se dio, fue una promesa que quedó en el olvido. Después hubo un montón de cantidad de campañas de desprestigio sobre el tema del Parlasur, y, digamos, y todos dicen, bueno, los parlamentarios del Parlasur no se hace nada, que se delibera. Falta una mentalidad federalista en términos europeos. Allá en Europa, justamente en la Unión Europea, hubo una prevalencia del federalismo. ¿Vos sabés, federalismo, Gretel, que siempre es muy interesante escucharte, ¿no? Y justo estás hablando de nuestra relación con Brasil. Cuando me nombrás los parlamentarios del Parlasur, no puedo dejar de pensar en Milagro Sala, que está detenida, ella siendo parlamentaria, ¿sí? Y ahí, viste, hoy surgió la noticia de un tuit de Bolsonaro donde anunciaba que 3 empresas dejaban Argentina, 3 multinacionales, y se iban a radicar en Brasil. Y por supuesto, viste, hablaba de que, bueno, el crecimiento. La cuestión que las empresas salieron a desmentirlo y Bolsonaro tuvo que borrar el tuit. O sea, mirá cómo empieza la relación, ¿no? Esto que vos decías, todavía falta acomodar lo político, y claramente, ¿no? Es como que hay que construir, a ver, un político estratega sobrevuela por encima de las diferencias personales, porque casi indagaron, la verdad que este cruce que hubo fue lastimoso entre una cuestión familiar, que ya la verdad se está indagando en el fuero íntimo de las personas, ¿no? Cuando es impresionante la bajeza a la que se ha llegado, y esto escaló a nivel medios de comunicación, a nivel internacional, la verdad que. Entonces ahí cuando un estadista sobrevuela el fuero personal, sobrevuela lo que está sucediendo adentro de la sociedad, digamos, del país vecino, y se para en un posicionamiento de beneficio directo hacia la ciudadanía. En este caso, el primer mandatario está representando al pueblo argentino. ¿Y cuáles son los beneficios? No solo para Argentina, sino para la región, trabajar en ese fortalecimiento a nivel político, en donde haya un trazado de políticas de Estado estratégicas y duraderas en el tiempo, supranacionales, en términos, por ejemplo, de derechos ambientales. O sea, que cualquier tipo de empresa que quiera radicarse en la región, en Mercosur, tiene que cumplir con un parámetro determinado de presupuestos mínimos para poder radicarse. O sea, tiene que haber un diseño a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel educativo. O sea, diseño a nivel seguridad, fundamentalmente seguridad, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado. Hay muchas cuestiones que incluso, hasta diría, son de principal interés para Brasil y otros países de la región. Seguro que sí. Gretel. Entonces, ahí en ese sentido es donde hay que trabajar puertas adentro en ese marco comunitario. Seguro que sí. Bueno, mucho por hacer. Te agradecemos muchísimo, Gretel, como siempre, tu participación en la primera mañana de AM1300 La Salada. Te vamos a tener pronto y bueno, te estamos viendo también en Crónica, en casi todos los medios de comunicación, ¿eh? Estás ahí a full en todos lados. Sí. Bueno, muchas gracias y que terminen mi linda semana cada uno de ustedes. Muchas gracias. Pasó entonces Gretel Ledo, analista política, sí, internacional, también siempre muy clara en sus conceptos.